Buenos días, buenas tardes o buenas noches según en la parte del mundo en que te encuentres. Muchos de vosotros os cuestionáis las probables conspiraciones de todo un Estado contra su propio pueblo y nación. Muchos de vosotros os cuestionáis las probables conspiraciones de todo un Estado contra su propio pueblo y nación. Pues os voy a poner un ejemplo para que reflexionéis y entendáis el presente analizando nuestro pasado. Pues no hay mejor maestro que nuestro pasado y nuestra historia. El 23 de marzo de 1808, quiero transportaros precisamente a ese día, 23 de marzo de 1808. El general Mira, uno de los mejores generales de Napoleón Bonaparte, entra en Madrid con un acuerdo con la monarquía española y el Estado español, es decir, políticos y compañía, con el objeto de atravesar España para desmembrar Portugal y repartirlo. 18 de abril. 18 de abril de 1808. Napoleón le indica al general Mira que se debe hacer cargo de la corona española, porque ve incapacitados a ambos monarcas españoles, Carlos IV y Fernando VII, puesto que Napoleón ya tenía pensado entregarle esa corona a su hermano José Bonaparte. 1 de mayo, ¿de acuerdo? 1 de mayo de 1808. Napoleón se reúne en Francia con los monarcas Carlos IV y Fernando VII. ¿Me podéis explicar qué hace el monarca Carlos IV en Francia reunido con Napoleón? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? El 2 de mayo de 1808, fecha que recordamos cada año y que asumen todo el protagonismo actualmente de esta fecha, los políticos, el ejército, etcétera, etcétera, pues después de leeros el texto, vais a reflexionar sobre esto, ¿de acuerdo? El 2 de mayo de 1808, el proceso de destrucción del antiguo régimen español se encuentra en un estado muy avanzado y ambos monarcas, el rey Carlos IV y el príncipe de Asturias, Fernando VII, se encuentran en Francia bajo protección de Napoleón. Ojo, lo que acabo de narrar. El 2 de mayo de 1808, el proceso de destrucción del antiguo régimen español se encuentra en un estado muy avanzado. ¿Comprendéis por dónde van los tiros? En Madrid, ciudad y sus alrededores, había en orden de unos 50.000 soldados franceses y todos los miembros de la Casa Real estaban siendo desplazados a Francia. Pero sobre las 7 de la mañana de ese 2 de mayo, unos madrileños cerca del Palacio Real observan una carroza en la que piensan que se están llevando a lo poco que queda de la familia real y piensan que se están llevando al infante, que en ese momento tendría unos 12 años. Y los pocos madrileños que en ese momento se encuentran por allí se reúnen y comienzan a increpar, insultar y amenazar a los franceses. Los franceses, que en aquel entonces era la mejor y la mayor infantería del mundo, un ejército imperial que no se andaba con chiquitas, sacan 2 cañones y a cañonazos con los pocos madrileños reducen su pequeña insurgencia, causando 12 víctimas, 12 muertos. Ese fue el momento en el que estalló la rebelión en Madrid. Y todo madrileño salía a la calle, navaja en mano, para ensartar a algún soldado de las tropas napoleónicas que se encontrara por el camino. Así que el general Mira movilizó a unos 30.000 soldados de infantería para repeler la acción del pueblo madrileño. Una primera carga sobre Madrid es realizada por los mamelucos, una unidad especial que, si no recuerdo mal, eran turcos. Los mamelucos eran como las fuerzas especiales dentro de una unidad de infantería y eran de nacionalidad turco, era una caballería muy potente. Cargas en la que cae el famoso guerrero Mustafa, condecorado en muchas otras guerras y batallas, un héroe de guerra para el ejército imperial de Napoleón,
nada más y nada menos. Y cae así como muchos de los mamelucos que se enfrentan a una población la cual solo disponía de navajas, palos y largas agujas de coser. Estamos hablando de una unidad de élite, de la mejor infantería en ese momento del mundo, que cargaba contra los madrileños, que solamente con navajas y agujas de coser y cuchillos de matarife se enfrentaban a ellos y los hacían caer. Y además hicieron caer al más famoso de los guerreros de las tropas napoleónicas, el famoso guerrero Mustafa, ¿de acuerdo? Ojo con lo que estoy narrando. Fue tal la ira y el orgullo del pueblo de Madrid que los presos solicitaron en su inmensa mayoría salir bajo la palabra de español para luchar y matar soldados de las tropas napoleónicas y luego volver a la cárcel. Y así lo hicieron. Y el que no lo hizo fue porque estaba muerto. Y que fue una escena natural el ver a hijos caer y los padres seguir avanzando y peleando sin pararse a preocuparse por el hijo o la hija, aun cuando se les anunciaba el fallecimiento de estos. ¿Os dais cuenta de la dimensión en el que se desarrollaba esos acontecimientos? La ira, el fuego, la llama intensa que ardía dentro de esas gentes. De 5.000 soldados españoles que se encontraban en Madrid, solo se subleva el parque de Monteleón. Y de este parque tan solo se sublevan 10 soldados, entre ellos tropa, suboficiales y oficiales. Y a estos mismos se le unieron 70 paisanos madrileños que fueron allí para defender el parque de los franceses, ya que el parque se enfrentaba a la élite del ejército napoleónico francés, la Guardia Imperial. Estos últimos, perplejos al ver que embestida tras embestida no eran capaces de hacerse con el parque, que en ese momento se encontraba defendido por tan solo 10 soldados y 70 andrajosos, que indudablemente se veía a leguas que ni eran soldados, y cuando los franceses narran que eran 70 andrajosos, se refiere a que, claro, indudablemente, el pueblo salió a la calle, estuviese donde, si el tío estaba arando, o estaba ordeñando vacas, o estaba en su casa haciendo jamones o chorizos, pues así, como estaba, salió a la calle con el cuchillo y él con todo el aire, con todo el fuego que tenían dentro, ¿no? Finalmente, los franceses aplastan el levantamiento, no antes sin haber perdido más de 1.500 soldados de la mejor infantería del mundo. En ese momento, las tropas napoleónicas, no lo olvidemos. En ese momento, y contra madrileños, armados solo con navajas, agujas de coser y palos. Tras esto, manda el general Mira el genocidio. Y no solemos los españoles quejarnos de cuando nos han invadido y no solemos ir llorando por ahí reclamando venganza o que se nos devuelva algo. No solemos hacer eso los españoles, pero en este caso sí, porque fue un genocidio de miles de madrileños. De este se desprenden los famosos cuadros de Goya. Cuadros de Goya que podéis ver en internet mismo, podéis poner 2 de mayo cuadros de Goya y veréis qué terrible fue ese genocidio, porque fueron fusilamientos masivos sobre la población indefensa ya desarmada, da igual, mujeres, hombres, niños, ancianos, todos se lo llevaron por delante. Tras lo sucedido, el 3 de mayo, y a partir de aquí, agarraos fuerte. Porque estamos muy acostumbrados a ver las celebraciones actuales del 2 de mayo, pero nadie cuenta la verdad. No verás a los políticos contarte esto, ni a ningún general. Tras lo sucedido, el 3 de mayo, la Casa Real, la corona, así como los oficiales de la Casa Real, es decir, la cúpula militar, ofrecen al general Mira sus servicios. Al general Mira, que horas antes había mandado el genocidio de miles de madrileños. O sea, que la Casa Real, nuestra corona, en aquel entonces, y nuestra cúpula militar, en aquel entonces, aún con los cuerpos calientes de miles de madrileños asesinados, mujeres, hombres y niños, indefensos, aún con el cuerpo caliente, le ofrecen al general Mira sus servicios.
Pero estáis oyendo lo que estoy diciendo. El 4 de mayo, la Junta de Gobierno, los políticos, nombran presidente al general Mira, por supuesto, el mismo que ha mandado el genocidio contra el pueblo madrileño. Ay. Seguimos, porque esto no acaba aquí. El 6 de mayo, amigos, el 6 de mayo de 1808, y aunque me duela, esto tengo que contarlo porque es la verdad y es historia. La Inquisición condena, junto con los obispos y cardenales de la Iglesia Católica de España, la rebelión contra los franceses, nuestra Iglesia, nuestros obispos. Es decir, que el día 6 de mayo, para concretar, el día 6 de mayo, los poderes españoles, desde la corte hasta la Iglesia en España, ya habían vendido a España y a los españoles. Aunque por otro lado, como siempre, y en paralelo a las monarquías y al Estado español, hay que recordar al pueblo español. Y, por supuesto, recordar al alcalde de Móstoles, por favor. Recordar al alcalde de Móstoles de 1808, Andrés Torrejón. Andrés Torrejón. Alcalde de Móstoles, Andrés Torrejón, del 2 de mayo de 1808, que fue quien lanzó su conocida proclama: la patria está en peligro, acudamos a salvarla. Y el 9 de mayo, una junta creada en Asturias se proclama independiente. Asturias, qué casualidad. Me trae a recuerdo de Don Pelayo, ¿no? Siempre en Asturias se proclama independiente y decide que va a combatir al invasor francés. Y a partir de ahí se incendia España. A partir de ahí, muchos civiles españoles, buscados por atentar contra los invasores franceses, se evaden a los montes, donde junto con los poblados gitanos comienzan a diezmar a las tropas los caminos y sendas y montes españoles. Porque sí, señores, sí. En aquella época, los gitanos, sobre todo los gitanos, vivían en los montes, alrededor de las ciudades, en sus puebluchos gitanos. Y como los payos dentro de las ciudades se encargaban de ir diezmando a las tropas francesas cuando se podía, pues estos tenían que evadirse de la ciudad. ¿Y dónde iban? Pues iban a esconderse a los puebluchos de los gitanos. Y fue ahí, entre las montañas, donde entre payos y gitanos se sembró el miedo. Y lo voy a volver a repetir, por si alguien no se ha enterado. Y fue ahí, en los montes españoles, entre las montañas, donde entre payos y gitanos se sembró el miedo en los corazones de los soldados de la mejor infantería del mundo de ese momento. En nuestros montes españoles, ahí es donde se creó, entre payos y gitanos, la primera guerrilla y las operaciones de guerrilla y de guerra asimétrica, por si no lo sabíais. Que el 6 de mayo todos los poderes del Reino de España, desde la corona hasta la Iglesia, habían capitulado. Y les daba igual lo que hicieran los franceses con el pueblo. Es más, rebelarse era hasta pecado, ¿vale? Pero ahí salta un valiente, un alcalde, el único político, un alcalde de Móstoles, que ese mismo 2 de mayo lanza su inolvidable, su inmortal proclama: la patria está en peligro, acudamos a salvarla. Ole. Junta, el 9 de mayo, en Asturias, una junta se proclama independiente. ¿Qué quiere esto decir? Que una serie de políticos y fuerzas del orden y fuerzas de seguridad del Estado se juntan allí y se proclaman en rebeldía. No aceptan los planes ni las órdenes desde la corona hasta la Iglesia, ¿vale? ¿Comprendéis? O sea, ya hemos pasado por esto unas cuantas veces. Es decir, no se trata de... No puede ser que esto esté ocurriendo, pero queridos amigos y amigas, si ya nos ha ocurrido antes, estamos preparados. Siempre habrá gente que lance su proclama.
Y siempre habrá gente que se rebele. Siempre. Porque esta raza, la española, es un carácter indómito. Entonces, amigos, después de haber escuchado lo que os he leído, sois conscientes de que no es la primera vez que los poderes de nuestro Estado venden la patria. Ya ocurrió. Desde la corona hasta la iglesia. Desde la cúpula militar hasta el último soldado. Bien es cierto que después de la proclama del 9 de mayo, de la Junta que se proclamó en rebeldía, en Asturias, bien es cierto que ahí, a partir de ahí, se incendió España. Y que a partir de ahí, muchos capitanes, muchos soldados, mucha tropa, muchos oficiales, muchos suboficiales se pusieron en marcha. Bien es cierto que le dimos cera, como nunca le habían dado al mismísimo Napoleón. Pero también bien es cierto que ocurrió. Y que puede volver a ocurrir. Porque no es solo una vez, ha ocurrido muchas veces, desgraciadamente. Así que no tachéis ni tildéis de conspiranoico nunca a nadie que cree que la corona le está traicionando, que el gobierno le está traicionando, que el ejército le está traicionando y que la iglesia le está traicionando. Ha venido siendo así desde que creábamos un imperio, desde que esos grandes soldados, esa gran infantería, se embarcara en las cáscaras de nueces que ya os he narrado, fuera al otro mundo, se mezclara con el otro mundo y crearan juntos, con los guerreros y las gentes del otro mundo, crearan juntos un imperio, el imperio español, el imperio hispano. Hispano porque nosotros, los de la península ibérica, lo heredamos de los latinos, los italianos, Roma, Hispania, así nos llamaba Roma, Hispania. Y como nosotros fuimos allí, nos mezclamos con ustedes y creamos ese imperio juntos y creamos esa fuerza imperial juntos, por eso os llamamos hispanos, con todo el respeto, porque os consideramos iguales. Yo soy hispano, vosotros también. Pues desde aquel entonces, como fue tan grande lo que hicimos, quisieron destruirnos. Y todo ha venido siendo así, poco a poco, hasta que consigan desarticular completamente la península ibérica. Cuanto más separados estemos y más nos destruyamos entre nosotros, mejor les irá a ellos. Amigos, guerreros, de aquí y de allí. Nos vemos pronto.